es ineludible que recurrir a las referencias históricas que nos permitan entender cuál es la naturaleza de este principio fundamental que es la división de poderes, del constitucionalismo contemporáneo y del Estado de Derecho. Entonces, la idea de hoy es que entendamos de dónde nace esto, que frecuentemente escuchamos la división de poderes, que si hay coordinación, que si hay diálogo, que si hay enfrentamiento, que si hay relación, que si hay sumisión o que si hay respeto. Pero es muy usual que definamos y hablemos de la división de poderes. Hoy les quiero comentar la parte histórica de esta división de poderes. Entre las ideas fuerza que impulsaron el inicio de la Revolución Francesa en 1789, trascendental movimiento que cambió y que irradió el mundo entero, estuvo indudablemente el principio denominado, como es el nombre de nuestra conferencia de hoy, división de poderes, el cual continuó constituyendo uno de los pilares ideológicos sólidos de las democracias del siglo XXI. A finales del siglo XVIII, el centro generador de los conceptos novedosos que habrían de contribuir el diseño del Estado contemporáneo, como el de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la seguridad jurídica, los derechos del hombre, la limitación del poder, la soberanía popular y otros, era el grupo de los denominados enciclopedistas. ¿Se acordarán ustedes de los enciclopedistas en aquella época? Quienes propusieron recopilar en una sola obra colectiva el saber de su tiempo en la llamada enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. Ahí recopilaron todos estos conceptos. Constituían lo que hoy llamamos el think tank. Escuchamos frecuentemente este nuevo término del think tank, que son todas aquellas ideas y pensamientos novedosos, y en aquel tiempo fue encabezado por Diderot y por D'Alembert, el cual pertenecieron las mentes más destacadas y progresistas de Francia de mediados del siglo XVIII, entre quienes se encontraba el barón de Montesquieu. En los trabajos de estos intelectuales se ejercía una gran influencia el modelo institucional de Inglaterra, expuesto por John Locke. En los ensayos sobre el gobierno civil y particularmente los avances alcanzados para el fortalecimiento del Parlamento y debilitar el abuso absoluto que habían ejercido los monarcas. Es importante mencionar que ese poder ultraconcentrado en los reyes se resentía en mayor medida entre los franceses, cuya monarquía disponía de una fuerza asfixiante en la que se ahogaban los propósitos de cambio auspiciados por la creciente fuerza económica de la burguesía francesa. El ejemplo más destacado de ese poder omnímodo que resume la frase del rey Luis XIV, "El Estado soy yo". Ahí en esa frase podemos nosotros dimensionar cuál era este poder absoluto que tenía el rey. De ahí que una de las tareas más urgentes para los pensadores de aquella época, pensadores innovadores, era encontrar los mecanismos necesarios para combatir esos desbordados excesos del absolutismo como una forma de gobierno. Entonces, entró en juego el talento de Montesquieu, cuyas reflexiones teóricas tenían como sustento el conocimiento directo de la realidad inglesa, a partir de la cual, en su magna obra El espíritu de las leyes, le da base filosófica y sistematiza el diseño de un gobierno en el que se divide el poder entre sus distintos depositarios, surgiendo ahí el principio político de la división de poderes que influye decisivamente en el desarrollo del pensamiento liberal, de la teoría del Estado y en especial del constitucionalismo como doctrina jurídico-política. Ello queda de manifiesto en el proceso independentista de los Estados Unidos de América en 1783, cuyos padres fundadores se adhieren a la idea sustentada por Montesquieu relativa a que el Estado constitucional era necesario que el poder detenga al poder. Para esto, se requiere aplicar controles y equilibrios, checks and balances, o como se dice generalmente, frenos y contrapesos, entre los órganos del poder, concepto que recogió vigorosamente la Constitución estadounidense de 1789, estos pesos y contrapesos. Esta noción parte de la idea de preservar lo que hoy llamamos derechos humanos. Para Montesquieu, la preservación de las libertades individuales tenía como condición evitar la concentración del poder. De este modo,
La finalidad de separar los poderes es la protección de la esfera individual de las personas. Se trata de un concepto tan fundamental que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, incorporada en la primera Constitución francesa, se sostiene imperativamente: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. La aportación de Montesquieu consiste no solo en entender la naturaleza distinta de las funciones a cargo del gobierno, sino de disponer su división, asignando a cada uno de ellos sus facultades, a personas o grupos de diferentes, cuya acción se contrarreste, de modo que se impide el abuso en detrimento de los gobernados. Así se consagra la distinción entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que podemos apreciar en todas las constituciones democráticas del mundo, incluida por supuesto la nuestra en su artículo 49. Las relaciones específicas entre los poderes en cada país derivan de la fórmula adoptada en su constitución. Cada tipo de gobierno determina la forma de interacción entre los poderes, lo cual está condicionado a su vez por su cultura, por su historia de cada nación. Por ejemplo, los países que han adoptado los principios de democracia constitucional consagran el principio de división de poderes, configurándolo de modo diferente. En el sistema parlamentario, aparece atenuado debido a que el legislativo surge de la votación emitida, el ejecutivo surge de la votación emitida por el legislativo, a diferencia de nuestro sistema, que es presidencial, en el que el titular del ejecutivo es electo popularmente en las urnas, sin que este proceso se vincule con el resultado de las elecciones legislativas. Esas pueden ser distintas. La idea de distribuir entre los tres poderes tareas tradicionales del Estado se orienta esencialmente hacia la contención de cualquier exceso por parte de quienes ejercen funciones de autoridad. La intención es que cada rama tenga la posibilidad de frenar cualquier exceso de las otras dos. Se pretende, como se sintetiza por el maestro Mario de la Cueva, que el poder detenga el poder para preservar la libertad y el disfrute de los derechos humanos de todas las personas. En síntesis, la doctrina construida por Montesquieu marcó el rumbo de las constituciones del mundo occidental, influyendo en la estructura, organización de las funciones del Estado. El legislativo dicta las normas generales que regulan la vida colectiva. El ejecutivo administra la hacienda pública y dicta las políticas públicas. Y el judicial resuelve los conflictos surgidos entre los miembros de la sociedad basándose en lo dispuesto por las leyes. Pero el debido funcionamiento de la división de poderes se sustenta en asegurar que ninguno invada el área de competencia de cualquiera de los otros dos. Que los poderes estén divididos no quiere decir que estén enfrentados. El objeto de la división es que cada uno se mantenga dentro de su esfera de competencia, pero simultáneamente complementen su accionar para servir conjuntamente al pueblo que les ha delegado el ejercicio de su soberanía original. Sustancialmente, de acuerdo al pensamiento de Montesquieu, aún vigente, dividir a los poderes es mejor garantía para las libertades y los derechos de las personas. Así se salvaguarda la de derechos humanos, que requiere asegurar la independencia de cada uno de los poderes respecto de los otros. Esa independencia es el valor que rige a los otros tres, e incluso para los organismos autónomos. Por eso la independencia judicial es fundamental para evitar cualquiera que los otros poderes públicos, e incluso los poderes fácticos o económicos, pretendan condicionar las decisiones de los jueces. Por ello, no implica que los jueces puedan traspasar los límites de sus facultades o interferir en la competencia de los otros poderes. Eso no lo podemos hacer. El Poder Judicial, dada su condición de guardián del orden constitucional, está obligado a actuar con enorme respeto a la independencia, así como protegernos y protegemos la propia, nos corresponde ser también garantes de la de los otros poderes y órganos autónomos, al tiempo que cuidemos que no se excedan en el ejercicio de aquello que les compete. La mejor defensa de la independencia judicial se encuentra en su apego a las funciones que le corresponden. La percepción de que se excede en su accionar en deterioro del poder legislativo o el ejecutivo incide en su propia credibilidad del poder judicial, en la legitimidad del poder judicial. Pesa sobre él
un prudente deber de autocontención. El control constitucional de la división de poderes implica vigilar que cada uno se mantenga estrictamente dentro del campo de sus facultades. La defensa de los derechos humanos en el Poder Judicial no puede justificar la intervención en la competencia de otro poder, ya que esto abre la puerta para que los otros dos, con el mismo pretexto de la defensa de los derechos humanos, desafíen las resoluciones jurisdiccionales. Los derechos humanos sufren vulneraciones si el Poder Judicial excede sus funciones. Por ejemplo, invadiendo las del Ejecutivo, dictando políticas públicas que no le corresponden, o bien sustituyendo a los legisladores, emitiendo o modificando normas con vocación de generalidad. El principio de mayoría sigue siendo siempre la regla de oro de la democracia en todas las instancias decisorias colegiadas, tanto en el Congreso como en la Suprema Corte, el principio de que rige la mayoría. No podemos desconocer que en México se está generando una preocupante tensión entre poderes, entre los tres poderes, derivada de distintas causas, entre ellas la asunción de una visión reduccionista de los derechos humanos. Debemos comprender que el concepto de derechos humanos no puede quedar acotado a aquella visión individualista, de manera que parezca que el único fin del Estado es servir a un solo individuo, sino que su propósito es alcanzar el bienestar general sin sacrificar los derechos individuales, asegurando el correcto balance entre ellos, de modo que el derecho de cada quien no exceda los límites del derecho de los demás. Así, entendido el objetivo que el Estado debe realizar la división de poderes, tiene que estar al servicio con la misma finalidad. Hemos insistido en que la separación de las funciones estatales no debe conducir a esta confrontación. Por el contrario, se trata de alcanzar el objetivo común que hemos resumido en esas finalidades asignadas. Nadie gana y muchos pierden cuando se enfrentan los poderes públicos. Y en ese ámbito, los tribunales de justicia administrativa actúan como órganos constitucionales autónomos en razón de las características específicas de la función que ustedes realizan, con objeto de que la administración pública no se exceda en sus atribuciones, se garanticen los derechos de las personas frente al poder público. Su actividad es esencial como institución del Estado. También debe operar como un instrumento para conseguir los fines colectivos. No podemos tutelar el derecho individual sobre el derecho de la colectividad. La protección de un derecho individual tampoco debe conducir a la afectación del bienestar de los demás. Esa divisa tiene vigencia no solo en el ámbito estricto de la justicia administrativa, que compete a quienes aquí participan hoy, sino en todas las demás funciones estatales. Para ello, el diálogo juega un papel fundamental. Toda ley proviene del planteamiento de una necesidad que los legisladores atienden, de la manera en que estiman más útil y conveniente. Escuchar, comprender esas razones es fundamental, por una parte, para que el Ejecutivo tenga la capacidad de desenvolver su acción reglamentaria, y por el otro lado, los juzgadores tengamos la posibilidad de aplicar esa ley que puede poner en primer plano el objetivo social que pretende alcanzar esa norma. Así, al juzgar respecto a su constitucionalidad, conviene tener presente la intención que anima la ley como la concibió el legislador y no como le hubiera parecido mejor al juzgador. La tarea de este es constatar si la norma se ajusta al contenido de la Constitución, y no si el legislador pudo tomar una decisión diferente. Por otro lado, también debo comentarles que el diálogo es útil para los que elaboran la ley, pues una visión alternativa planteada desde el Poder Judicial que no implique dejar sin efecto la ley aprobada puede coadyuvar a mejorar los productos legislativos de los que les toca desempeñar esa función. La búsqueda de soluciones conjuntas entre los poderes, manteniendo cada uno de ellos su independencia, ajustándose a sus facultades constitucionales, es lo mejor que garantiza los derechos de todos y da viabilidad y funcionalidad al conjunto institucional del Estado para conseguir las elevadas finalidades. Finalmente, amigos y amigas,